neoliberal, el tema de la reproducción de la fuerza de trabajo ya no juega el mismo papel, porque como es modelo económico, es patrón de acumulación, ha hecho esencialmente abierto un enorme ejército de reserva, entonces la reproducción de la fuerza de trabajo no tiene el mismo peso como como tenía antes. Y por otra parte, yo diría que donde hoy hay un tema muy importante que es salud como un ámbito de generación de ganancias, o si podemos decir la realización de lo que es la plusvalía, ha crecido en importancia enormemente. Y ese nos explica por qué salud se ha convertido en un tema de muchísima importancia. Yo nada más les quiero decir, por ejemplo, para que tengan claro lo importante que es, en los Estados Unidos actualmente salud representa el 17 a 18% del Producto Interno Bruto. Y eso es más grande que la industria de la guerra. Es más importante que la industria del petróleo. Y es más grande incluso, y eso no es decir poca cosa, de lo que es toda la economía ilegal relacionada al narcotráfico. Entonces, yo creo que aunque durante mucho tiempo no se discutía mucho sobre este tema de la salud como un ámbito de realización de ganancias, de generación de ganancias, de realización de la plusvalía, hay que volver a tomar esto como un tema muy importante. Respecto a la otra gran eje que es, digamos, la legitimación de un orden social, quiere decir que no hay ningún gobierno, o a menos que sea un gobierno extremadamente represivo, que no tiene que justificar el orden social que representa ante la sociedad. Y eso hace referencia precisamente a lo que es el papel de las prácticas en salud como una fuerza, como un elemento de legitimación. Y pero lo que hay que tener claro también es que en esos términos tenemos una tensión muy importante y constante entre lo que es las prácticas en salud como un campo de generación de ganancia y por otra parte lo que es el papel de legitimación del orden social. Y hay autores que han planteado que eso es en realidad la contradicción básica del sistema capitalista. O sea, que tiene una contradicción entre lo que son dos grandes temas que son absolutamente necesarios. O sea, en el capitalismo se acumula capital, pero simultáneamente hay necesidad de justificar frente a la sociedad este orden social. No sé si como introducción podría ser suficiente. A ver, Cristina, ¿podríamos puntualizar un aspecto que creo que también es importante? Y bueno, sería cosa también de que los que están escuchando también participen con preguntas. La respuesta social, si bien ocupa esos dos grandes papeles que dices tú dentro del orden social, se ubica como un espacio de acumulación de capital y se ubica como un recurso para legitimar el orden social y también para legitimar al Estado, es también un campo de conflicto. O sea, las personas y los colectivos tienden a defender su salud, necesitan defender su salud porque es una parte fundamental de la vida humana. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros también podemos observar que los resultados en términos de prácticas están modulados y están determinados por las luchas de las personas demandando salud
o demandando, si quieres tú, atención a la salud, y eso también le pone una cierta impronta tanto a las instituciones como a las políticas, como a las prácticas de salud. ¿Cómo ubicarías tú ese asunto? No, desde luego, o sea, yo creo que por eso se genera esa contradicción, digamos, esa tensión entre acumulación y legitimidad. Y yo creo que eso es como un principio también fundante de la medicina social, que todos esos procesos ocurren en un campo de conflicto, en un campo político. Y eso ha sido particular, bueno, eso está a lo mejor mucho más claro respecto a lo que son las prácticas de salud, porque, bueno, llevamos 200 años de luchas entre los que pueden ser, desde luego, luchas individuales que quieren, pero sobre todo ha sido grandes luchas sociales, porque yo diría que la salud se ha constituido bajo dos concepciones. Por una parte, lo que es la salud como un derecho social. Y en esos términos he estado muy en el muy en la confrontación entre lo que son el capital, el trabajo, y voy a volver eso o podemos seguir discutiendo sobre esto, y últimamente, y que a mi modo de ver no es del todo feliz, como un derecho humano, porque recordemos que un derecho humano es en principio lo que es el derecho del individuo frente al Estado. Y en esos términos no está planteado como un derecho social. Sin embargo, la lucha por los derechos humanos puede abrir muchas otras luchas y la comprensión de muchas otras luchas. Y yo creo que el caso argentino es especialmente ilustrativo al respecto. O sea, la lucha por los derechos humanos, la lucha por el derecho a la vida y de la salud, bueno, abrió todo un campo de conciencia y de luchas que había estado prácticamente cerrado posteriormente a lo que eran las dictaduras argentinas, ¿no? Entonces, en esos términos, no es por nada eh, que la lucha colectiva por el derecho a la salud, por el derecho social a la salud, ha estado presente en todas las luchas obreras y las luchas populares durante 200 años, ¿no? Claro. Bueno, tenemos aquí dos preguntas que nos están en el chat. La primera de María Merchan nos pregunta cómo integrar a la determinación ambiental del proceso salud-enfermedad en la investigación, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Bueno, Lilian Heréndira de México, y de México creo, nos dice, desde las experiencias de gobiernos progresistas de América Latina, pensando para México, ¿cómo se puede trabajar bajo la misma estructura, específicamente en cuestiones de salud, sin caer de nuevo en la lógica higienista y del riesgo? Es decir, esta discusión que hay en la medicina social de posiblemente no ocuparse tan profundamente de la determinación social de la salud. Es de Michoacán, Lilian Heréndira. Bueno, yo creo que esas dos ya se me desaparecieron, ¿eh? Las preguntas. En el chat hay que moverle al chat para... Bueno, miren, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta, eso se me lo desapareció, ¿eh? Se refería a cómo incluir el tema... La determinación ambiental. Sí. Bueno, en primer lugar, desde luego,
eh, la determinación ambiental se refiere efectivamente más a la determinación del proceso salud-enfermedad que a lo que es las prácticas frente a ello. Pero desde luego, cuando se instrumentan las prácticas, las políticas públicas, es que toman un salto aquí medio grande, porque, digamos, vamos de la determinación social a la práctica, a la política pública, digamos, que es una expresión específica en un momento dado de cómo se hace esa respuesta frente al proceso de la enfermedad, ¿no? Porque media otras cosas, pero yo no o sea, desde luego es que se puede, nos lleva a otro Cristina, tema que es un tema. un segundo, Cristina, un segundo. Es que parece que tenemos mucho ruido, entonces le vamos a pedir a todos que cerremos nuestro micrófono y cuando queramos decir algo lo abrimos, porque si no se nos mete mucho ruido. Y tú, Cristina, que no manipules papeles en el escritorio o algo porque también se mete el ruido. Dale, seguimos, perdón. ¿Puedo estar? Bueno, entonces yo creo que los temas ambientales en su sentido, lo que estaba diciendo, no sé si se escuchó, es que hay un salto un poco grande entre lo que es, por una parte, lo que son la determinación social del proceso de salud-enfermedad y dentro de ello lo que es la importancia del peso de lo ambiental, a lo que es una política pública, porque es un salto de algo muy general a algo muy particular. No sé si eso queda claro. Y en esos términos, yo creo que habría que ver cómo está en un momento dado inserta esta política pública en el resto de lo que son las políticas públicas. O sea, cuál es la constitución del campo. En primer lugar, quién está encargada de la cuestión ambiental en términos de gobierno y quién está encargado de lo que es la política de salud. En todo caso, generalmente son dos instancias de gobierno distintas. O sea, por ejemplo, en México tenemos la Secretaría del Medio Ambiente y por otra parte tenemos la Secretaría de Salud. Entonces, lo primero que habría que decir que tiene que ser una política transversal, o sea, tiene que ser una política donde se involucra tanto salud como medio ambiente de una manera coordinada y con objetivos compartidos, ¿no? Entonces, o sea, aquí ya tengo, o sea, las preguntas van mucho en ese sentido, que no están hablando sobre el objeto más general que serán las prácticas médicas, sino es sobre las políticas públicas. Casi todas las preguntas que vienen aquí tienen que ver con eso. Entonces, no sé si podríamos bajar rápidamente a ver lo que es más bien las políticas de salud, lo que son las políticas públicas y cómo se articulan entre ellos. Porque miren, aquí hay un tema que está detrás de sus preguntas que tienen que ver con qué es el derecho a la salud y qué es el derecho a la protección de la salud. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el derecho a la salud incluye muchísimas cosas, desde el derecho al trabajo, desde
el salario, pasando por la educación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho un medio ambiente saludable y al derecho a lo que es la atención a la salud, que generalmente entendemos como el derecho a la protección de la salud. Entonces, cuando estamos hablando del derecho a la salud, estamos abarcando muchísimos distintos ámbitos de la sociedad y podemos decir que no hay una realización del derecho a la salud a menos de que están involucrados todos estos ámbitos. O sea, yo no puedo hablar de que está cumplido o realizado el derecho a la salud si no tengo derecho a la educación. Y de la misma manera que si no hay trabajo y si hay salarios miserables, también existen las condiciones suficientes y necesarias para el cumplimiento del derecho a la salud. Otro tema, a mi modo de ver, pero es lo que es el derecho a la protección de la salud, que corresponde específicamente a el derecho de las colectividades y a las personas tener acceso a los servicios de salud requeridos para que puedan tener una vida sin procesos de enfermedad graves y que puedan ese sistema responder frente a esa situación y que en esos términos es un área específica. Aquí tenemos una controversia entre los médicos sociales y de salud colectiva, porque algunos piensan que lo que hace como práctica social la medicina social o la salud colectiva es trabajar para la realización integral de lo que es el derecho a la salud. En eso podemos estar de acuerdo, pero entonces la cuestión que se plantea es entonces, ¿qué instancia de gobierno es quien está encargado de ello? Y ahí mucha gente responde la Secretaría o el Ministerio de Salud. Yo creo que no, porque yo creo que la instancia de gobierno que está encargado de generar las condiciones para el cumplimiento de la realización del derecho a la salud es la instancia máxima del gobierno. O sea, sería una tarea de la presidencia, diría yo. Que luego, para ello, se coordinaría lo que son los ministerios específicos. Pero yo no creo que es el Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, que debe de organizar el resto de las instancias de gobierno. No sé si hasta ahí, porque ya tengo un montón de preguntas aquí. ¿Podemos abrir el micrófono, Rafa? Sí, cada quien puede abrir el micrófono cuando desee preguntar. De hecho, estaba yo hablando, pero tenía cerrado el mío. Quería retomar una pregunta que nos hace por ahí Eduardo Espinosa. Eduardo, desde El Salvador, mucho gusto que estés por acá. Sobre diferenciar derecho humano o derecho social, si el derecho a la salud es un derecho humano o es un derecho social, y qué implicaciones o qué repercusiones prácticas podría tener esto que nos dice Eduardo. Entonces creo que es una pregunta importante que está vinculada un poco también a lo que estás exponiendo sobre el derecho a la salud y el derecho a la protección de la salud como dos elementos distintos.
Si quieres, vamos viendo eso y vamos ordenando las más preguntas. De acuerdo. ¿Puedes ayudar a organizar las preguntas? Porque salen muchas. Entonces no Sí, puedo. son muchas. Bueno, entonces, Vamos viendo eso y yo ordeno las preguntas un poco. bueno, entonces entro a la pregunta sobre la salud como derecho humano y la salud como derecho social. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces la diferencia es que si estamos hablando de un derecho social, es un derecho para para la colectividad o las colectividades. Y la contraparte es que el Estado tiene que garantizar a las colectividades este derecho. Cuando estamos hablando sobre la salud como un derecho humano, tenemos que recordar que la idea misma del derecho humano proviene del pensamiento liberal, donde que pone en el centro lo que es el derecho del individuo ante el Estado. ¿Por qué lo plantea así? Lo plantea así porque en esa corriente de pensamiento resulta que el gran infractor de las libertades individuales es el Estado. Y por tanto hay que fijar cómo el individuo puede interpelar al Estado para garantizar su derecho a la salud, como individuo, no como colectividad. No sé si eso explica la diferencia. Bueno, ok, tenemos del grupo de investigación en salud y otras personas comentan que lo que planteas respecto a que el derecho a la salud es solo posible con la acción mucho más allá de las instituciones específicamente encargadas de la atención a la salud, se parece a esta declaración que se hace desde hace mucho tiempo, desde la promoción de la salud en todas las políticas, bueno, preguntan si no es caer un poco en esa misma formulación. Quisiera yo agregar tal vez lo siguiente, o sea, plantear el problema en términos de si la sociedad en general se gestiona bajo una lógica de la ganancia y las políticas tienen como centro garantizar la ganancia, entonces pues es prácticamente imposible o es muy difícil conciliar la ganancia como criterio rector a otro tipo de criterios como este que se menciona por acá del vivir bien, que sería un criterio distinto al de la ganancia, una lógica, una métrica social, una manera de medir lo valioso por parte de la sociedad de una manera distinta. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene esto de que sea un ámbito mucho más amplio que el de los ministerios de salud? Miren, yo creo que vamos a tratar de pensar un poco más estructuradamente las cosas. La consigna de salud en todas las políticas, pues no dice nada sobre cuáles son estas políticas, o sea, Claro. cuál es la estructuración de estas políticas. Y eso es muy diferente de lo que dice la medicina social, porque la medicina social dice, no es que vamos a añadir un pedacito de salud en todas las políticas, sino vamos a intentar tratar de construir una política social dentro del cual está la política política de salud que permita garantizar el derecho a la salud. Y eso es específicamente lo que han hecho los gobiernos progresistas en América Latina. Y eso ha significado una diferencia muy grande. Si queremos estructurar un proceso de desarrollo distinto, basado en el buen vivir, eso sería decir
más o menos reciente. Yo no estoy en contra que se intenta hacer eso, pero creo que habría que tratar de esclarecer qué es eso. O sea, sería entrar en una vía de organizar la sociedad globalmente distinta, que es lo que ha intentado hacer el socialismo, por ejemplo, no basado en un buen vivir, sino basado en otra serie de premisas, porque lo que tenemos aquí es que tú puedes, cuando tú haces políticas, sobre todo en el sentido más amplio de la política, lo que tú estás haciendo es que tienes unos valores y principios como punto de partida para decir cómo vas a intentar reorganizar la sociedad. Y en esos términos, pero ¿cómo vamos a, o sea, muchos de nosotros hemos planteado que hay que tener nuestro punto de llegada sería el socialismo, no el socialismo real, sino un socialismo igualitario, redistributivo, de igualdad entre todos, etcétera, etcétera. Y eso es una manera de plantear el tema. Otra manera de plantear el tema sería es que vamos a cerrar lo que es el desarrollo capitalista globalizador y vamos a tener como el principio que guía todo el desarrollo de la sociedad, la reorganización de la sociedad, sería el principio de vivir bien. Bueno, en los tres casos, o sea, conlleva una serie de dificultades muy grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de vivir bien y un desarrollo alterno, diferente, para organizar la sociedad, ¿qué hacemos con temas como... bueno, lo voy a poner un poco drástico porque creo que eso puede ser. Bueno, ¿qué hacemos en las megalópolis de América Latina? Los disolvemos, mandamos a la gente de regreso al campo, cómo vamos a producir la comida, cómo vamos a generar un excedente que puede permitir desarrollar nuevas formas de producción, etc. Y creo que ahí no tenemos una respuesta. Y creo que lo que nos pasa con mucha frecuencia, es mi experiencia, yo no digo que todo el mundo tiene que pensar así, es que nosotros estamos, cuando llegamos al gobierno, tenemos principios de igualdad, justicia, redistribución, universalidad, pues sigamos actuando dentro de, precisamente en la contradicción que hay que resolverlo de alguna manera entre lo que es la reorganización del orden social, su legitimidad y lo que es, porque todos todavía estamos actuando dentro de las sociedades capitalistas. Creo que eso es lo que nos plantea un problema de cómo adelantar, cómo vamos a seguir adelante. Y ahí las soluciones que damos a este problema o las propuestas que hacemos se inscriben dentro de procesos históricos específicos. Y ahí, a mi modo de ver, por así decirlo, nuestra obligación es avanzar de la manera
que ir ganando terreno frente a, por ejemplo, los que quieren usar salud como un campo de ganancias. Y si logramos hacer esto, entonces eso abona por el lado de los intereses populares. Si no, pero si no tenemos presente cuál es la actuación de los otros actores políticos, entonces podemos cometer errores muy graves. Y en esos términos yo creo que nos estamos siempre moviendo como a distintos niveles de, cuando estamos actuando, nos movemos a diferentes niveles de complejidad y de realidad. O sea, tenemos lo que son, para decirlo así, lo que es la gran política, la ideología y la lucha política, estrictamente hablando. Y luego tenemos, si ganamos en un espacio grande como gobierno, entonces lo que tenemos son las políticas de salud, donde también hay una lucha sistemática. En América Latina tenemos la lucha entre lo que son las políticas neoliberales y lo que son las políticas más bien ligadas a lo que son de la medicina social de pensar el problema, que habla de que vamos a tener un sistema de salud que garantiza el derecho a la salud y a la protección de la salud como obligación del gobierno, que tiene que ser universal, con acceso igual para todos. Y luego, en un tercer nivel, es que si estamos en posición de gobierno, ahí tenemos que administrar o gestionar los servicios que tenemos y hacer los cambios en ellos que son necesarios. Esos serían para mí los tres distintos niveles de complejidad y tienen sus propias complejidades cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, para poner las cosas en un extremo, no es suficiente que yo digo en mi programa político que yo voy a garantizar el derecho a la salud igual para todos como obligación del Estado. Eso es un planteamiento político ideológico. Pero no es suficiente que yo decrete que va a ser así para que sea así. Ese proceso hay que construirlo a partir de lo que es una realidad. No a partir, ahí sí no ayuda mucho. O sea, yo sé dónde quiero llegar, pero eso no dice cómo voy a enfrentar el complejo médico industrial asegurador. No está claro cómo voy a ir construyendo una nueva concepción sobre lo que es la salud, cómo voy a sustituir la ideología de la buena medicina por otra ideología donde se entiende que la salud, el derecho a la salud es uno de los temas básicos en la vida humana, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Bueno, muy bien. Creo que queda más o menos claro el asunto de estos distintos niveles. Por acá vinculaban un poco el problema de la salud en todas las políticas con tener cuidado con medicalizar, o sea, que toda la vida humana empiece a girar alrededor de lo que dicen los médicos. Y también había algunas preguntas, había un comentario, creo que es del grupo de investigación en salud, relativo al papel que tiene la colonialidad del saber en este asunto de la salud organizada alrededor de la acumulación y la legitimación. Entiendo que hay un componente adicional ahí que tiene que ver con cómo nuestra situación de colonialidad nos hace regirnos por criterios o favorece estos procesos de acumulación y de legitimación. Creo que el punto de
la salud en todas las políticas, por los comentarios que están aquí escribiendo, pues juega un papel importante en la discusión. Pero ¿qué podríamos agregar respecto a esto de la colonialidad? Mire, yo creo que, bueno, eso es para una conferencia de 15 horas, ¿verdad? Porque aquí de nuevo es que hay importantemente en ese momento en América Latina una relectura de Marx. Y, o sea, es una revisión del marxismo. Y eso, creo que eso hay que discutirlo con a mucha profundidad. Porque generalmente, bueno, por lo menos de los autores y pensadores, que es un tema muy filosófico, digamos. Y yo creo que se va a hacer una relectura, una revisión del marxismo. Yo no lo haría así. Yo no lo tomaría como un tema resuelto y cómo se hace esta relectura. O sea, hemos tenido muchas relecturas de Marx y, eh, a lo largo de los 2 siglos. Y algunas relecturas han sido, bueno, las llamadas revisionistas, porque y que está muy cercano a lo que es el pensamiento socialdemócrata, en su buen sentido, con Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Y luego, por otra parte, tenemos los que se han regresado al joven Marx. Tenemos la escuela de Frankfurt, tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ese tema de revisar el marxismo, pues es un tema, para decir poco, muy complejo. Y ahí sí yo creo que hay que ir con cuidado. Ok, tenemos otro punto dentro de la agenda de este módulo que creo que es muy importante, que es todo el debate que tenemos desde la medicina social y la salud colectiva. No solamente es un debate teórico, ideológico, político, sino una lucha práctica con las posturas, las políticas neoliberales en toda América Latina, ¿no? Llevamos ya muchos años en un debate y en una lucha muy intensa tratando de evidenciar todas las falacias de las posturas neoliberales y tratando de construir algo alternativo. Entonces, ¿cómo podrías tú resumir el debate entre la medicina social y las posturas neoliberales en salud? Bueno, miren, la postura neoliberal que conocemos como Universal Health Coverage, cobertura universal de salud, ¿sí? Que es una manera de denominarlo que encubre lo que son sus verdaderas intenciones. Es la expresión en el campo de salud de lo que es el pensamiento neoclásico económico o neoliberal ideológico. Y lo que se trata para ellos es que hay que introducir dentro del sector salud un planteamiento que permite que ahí se puede generar ganancias. Y pasa pero que pasa por plantear el aseguramiento como la base que permite financiar lo que son los administradores de fondo y lo que son los prestadores. Y al introducir el aseguramiento como punto de partida, lo que eso permite también es que haya un subsidio público a lo que es
la administración de fondos y lo que es la prestación de servicios. O sea, en pocas palabras, lo que quieren hacer es hacer un mecanismo de financiamiento que permite que haya como fondos como funcionan los fondos de pensiones, que se llaman distintas cosas en distintos, privadamente administrados, y para que se pueda comprar servicios. O sea, es una manera de introducir el mercado en salud. Y eso explica también por qué ellos trabajan con paquetes de servicios que ya están costeados. Porque para introducir el mercado, pues los actores del mercado tienen que saber qué es que tienen que prestar y cuánto va a costar eso. Y si no saben eso, no pueden tampoco calcular su ganancia. O sea, en pocas palabras, lo que están haciendo es que están metiendo el modelo económico neoclásico dentro del sector salud y luego lo llaman cobertura universal, que es, vamos a decirlo así, la denominación ideológica de algo que en realidad se trata de introducir el mercado y la competencia y los privados dentro del sector salud. Ha sido muy exitoso en unos lugares, no ha sido tan exitoso en otros lugares. Y por otra parte tenemos el planteamiento de medicina social, salud colectiva, que parte de decir que el derecho a la salud es un derecho universal y es obligación del Estado de garantizarlo a través de un sistema público, universal, y financiado por recursos públicos, o sea, financiado por los impuestos. Esos son los dos grandes temas que tenemos, o sea, esos son dos grandes planteamientos que están en lucha en este momento en América Latina. Y tan ha sido importante los planteamientos de la medicina social o la salud colectiva, que cuando tenemos ahora la reversión mediante golpes técnicos o de distintas maniobras de los gobiernos o de la guerra de cuarta generación de los gobiernos progresistas, bueno, uno de los primeros temas que entran a cambiarse y a legislarse de otra manera es precisamente lo que tiene que ver con los sistemas de salud y la obligación del Estado de sostener, de garantizar a toda la población este derecho. Y ahí creo que también lo que vemos finalmente es que de nuevo pone de relieve que lo que hacen los gobiernos progresistas en salud a través de sus ministerios de salud o sus sistemas de salud ha sido enormemente importante. Ha hecho toda la diferencia entre donde predominan las políticas neoliberales y donde predominan las políticas universalistas como obligación del Estado. Tenemos participando también a Óscar Feo, que ha trabajado mucho de cómo es que una parte importante de ese asunto de la cobertura universal es el robo del discurso. O sea, durante mucho tiempo se pelea por sistemas universales de salud, nos roban la palabra, confunden, etcétera. Tenemos a varios compañeros de Argentina diciendo que por ahí andan promoviendo la cobertura universal con todas sus falacias. Está también apuntada Patricia Lima de Paraguay, en donde ahorita pues traen un conflicto importante
alrededor de los intentos del gobierno por imponer la cobertura universal, que es la forma o el nombre que ha tomado la propuesta neoliberal de reforma a los sistemas de salud. Pero no sé si, Óscar, nos quisieras complementar un poquito sobre esto. No, no está Óscar. Óscar. Lo perdimos. Ahorita a ver si regresa Óscar. Bueno, tenemos otra pregunta como parte del eje de este módulo. Es la última y que está relacionada con esto de qué experiencias de gobierno ha tenido la medicina social y cuáles han sido los principales rasgos de sus propuestas prácticas, en el entendido de que pues es un campo políticamente muy difícil y en el que ha habido avances y retrocesos muy importantes. ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, yo creo que lo que hay que decir es que hemos tenido experiencias concretas, prácticas, y deberemos ser muy orgullosos de eso. Lo hemos tenido a nivel nacional y lo hemos tenido a nivel subnacional o local o lo que quieran llamarlo. Yo creo que voy a mencionar, porque ya no tengo mucho tiempo, yo creo que el ejemplo más prolongado y más importante de los gobiernos progresistas es lo que ha pasado es Brasil. O sea, el sistema único de salud del SUS brasileño ha sido un ejemplo para el resto de América Latina y se basa justamente en estos principios de que la salud es un derecho de todo y es la obligación del Estado de garantizarlo a través de un sistema público universal y de salud. Y eso ha significado la apertura del acceso a la gente yo estoy hablando de decenas de millones de personas a servicios de salud. Y fíjense bien que no digo servicios médicos, digo servicios de salud, para que no haya una idea de que nada más se trata de servicios médicos. Sin embargo, eso también lo quiero subrayar porque eso es una experiencia de esas experiencias, es que la gente, el pueblo, tiene una idea, yo diría, que se ha construido como ideología de qué es la buena medicina, que incluye medicamentos de última generación, que incluye una tecnología sofisticadísima, etcétera, etcétera. Eso sí, y esa ideología, eso hay que cambiar, eso. Y eso es un cambio cultural, y los cambios culturales son más lentos que los cambios políticos en un momento. Entonces, eso es el ejemplo más conocido, más analizado, más construido. Y yo creo que ahí hay una mina de oro para entender el tema. También tenemos Venezuela, donde se hizo que tiene los mismos componentes en su constitución y la manera de resolver esa fue para rápidamente llevar atención a la salud de la gente, fue hacer un sistema paralelo que es barrio adentro. Y ahí hay una dificultad luego de juntar barrio adentro con el otro sistema público y cómo hacer con la seguridad social, etc. Y tenemos las experiencias de Bolivia, la experiencia de Ecuador y El Salvador, desde luego. Si uno analiza estas distintas experiencias, lo que resulta muy claro es que no hay una fórmula única, sino que hay que hacerlo. Uno construye a partir de una realidad sociohistórica, política concreta. Y eso es, yo insisto, si no lo hacemos así, no lo estamos haciendo como
médicos sociales o de salud colectiva, porque es el punto de partida de todo nuestro pensamiento. También hemos tenido experiencias locales, como es la experiencia de Bogotá, como es la experiencia de la Ciudad de México, ya es como y Rosario, por ejemplo, y cada una de estas experiencias se ha hecho de muy distintas maneras, pero de nuevo, la clave para entender por qué se ha hecho de distintas maneras es porque son realidades sociopolíticas, económicas diversas. O sea, no se puede hacer lo mismo a nivel de una provincia que se puede hacer si se tiene el gobierno nacional. Así de sencillo. O sea, uno tiene que pensar a partir de lo que es la realidad sociopolítico económico donde uno está actuando. Yo creo que eso es eso es el punto de partida y eso hay que tenerlo siempre presente. Bueno, permítanme hacer aquí un breve comercial. En octubre de este año tenemos, bueno, no es comercial en realidad, un anuncio. En octubre de este año tenemos nuestro Congreso de Medicina Social y Salud Colectiva en La Paz, en Bolivia. Hay una gran preocupación respecto a esta temática que plantea la pregunta y la respuesta de Cristina. No se trata de ser autocomplacientes con nosotros mismos, o sea, hemos luchado, se han logrado avances en los movimientos sociales, hemos tenido gobiernos progresistas, pero creo que desde la medicina social hay una actitud bastante crítica hacia todo lo que hemos podido y no hemos podido avanzar en la construcción de sistemas únicos universales de salud, como planteaba Cristina. Es una primera cosa que tenemos que aprender, es que no son cosas que se puedan decidir simplemente en un escritorio y decir a partir de mañana ya tenemos un sistema así y asado. Son cosas que requieren ciertas correlaciones de fuerza, cierta organización desde abajo, cierta organización en los mismos servicios de salud, ciertas capacidades y experiencias de gestión. Hacen falta muchas cosas para poder construir esto. En efecto, las experiencias que hemos tenido han sido muy contradictorias. Por aquí, por ejemplo, Luisana Machado nos dice, Barrio Adentro fue una buena idea mal ejecutada. Pues sí, tenemos muchas buenas ideas, algunas no las ejecutamos bien, algunas veces tenemos malas ideas. Por aquí también nos hacen algún comentario de Ecuador, en el sentido de que a pesar de que se declaró y se legisló para el buen vivir, sin embargo, pues en salud lo que se vivió fue una mercantilización, salarios precarios, etcétera. Cosas pues, que nos muestran que tenemos un importante campo de trabajo. Por acá Juan Canella nos hace también otro anuncio, el 5, 6 y 7 de julio, Congreso de Alames en Argentina, en la ciudad de Rosario. Juan Canella había ofrecido una recompensa si alguien encontraba a Oscar Feo. Creo que ya se conectó Oscar Feo. Oscar, ¿estás por ahí? Creo que ya lo perdimos otra vez. Y ya no lo veo. Bueno, entonces teníamos varios ejes. Déjenme ver cuáles no hemos tratado. ¿Cómo se ubica la medicina social en el debate relativo a las políticas sociales? Bueno, ya algo se tocó con esto de la salud en todas las políticas dentro de un paradigma distinto, nuestra contradicción con el neoliberalismo. También están mencionando aquí desde las universidades, o sea, de cómo es lo que tendríamos que hacer de las universidades para alcanzar el ejercicio del derecho a la salud. El problema sería cómo reproducir estos modelos después a una política pública. Jorge Gemio dice, en Bolivia se logró incorporar los principios de la medicina social en la constitución política, derecho fundamental, responsabilidad financiera, participación social, énfasis en promoción de la salud, sistema único de salud gratuito. Pero nos dice falta implementar. Bueno, es un pequeño detalle, ¿verdad? O sea, en efecto, varias de las constituciones en América Latina, de las nuevas constituciones, establecen la formación de sistemas únicos de salud, pero en todas las constituciones en donde eso se incluyó, creo que la única, como acertadamente decía Cristina,
es Brasil. Entonces, ¿qué podemos comentar de eso, Cristina? Bueno, miren, yo creo que mucho de la conversación que hemos tenido en ese conversatorio versa sobre eso. O sea, hay un tema es cómo yo puedo construir teóricamente hacia dónde se debería de ir, pero otro tema de otro nivel es el tema sobre cómo construyo una política de salud distinta a la dominante que está presente, incluso si entro al gobierno, cómo voy desarticulando la anterior política de salud y por último, ¿qué es que puedo hacer en la gestión de esa política? Y ahí yo creo que también hay que, cuando se plantea qué se puede hacer desde las universidades, yo creo que juegan un papel muy importante porque la perpetuación de la ideología médica y la salud pública tradicional, pues ahí es donde formamos los futuros sanitaristas y los futuros médicos, y desde luego que pueden jugar un papel muy, muy, muy importante. Pero también hay que tener claro, creo yo, porque eso fue la experiencia que tuvimos en la UAM, es que no podemos, no es desde las universidades o desde los egresados donde se transforma el sistema de salud, porque tienen muchos otros determinantes. O sea, y por ello hay que tener claro, como siempre, uno puede tener muy claro hacia dónde quiero llegar. Y otra cuestión es cuál es el camino para llegar a ella, qué es que necesito hacer en cada momento y desde donde yo estoy ubicada. O sea, yo creo que esos son el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, aquí en el chat tenemos una discusión, creo que vale la pena comentarla. Leí una nota de Luisana que decía esto de buena idea pero mal ejecutada. El grupo de investigación en salud dice que no comparten la opinión de Luisa. Ay, perdón, se me fue. Ay, o sea que sí hubo... ay, perdón, es que como entra nuevo se me mueve aquí, ¿eh? Estamos No aquí. compartimos con Luisa su opinión, desde lo asistencial hubo muchos avances, pero la medicina tradicional penetró con sus premisas esa iniciativa, lo que afectó su desempeño. Odilia Gómez, también desde Venezuela, nos dice que la misión Barrio Adentro trasciende la idea para convertirse en logros concretos con avances a pesar de muchísimas dificultades. Me encantaría compartirles mi escrito para este módulo. No es justo solo decirnos que ha sido mal ejecutada. Bueno, es muy claro que dentro de la medicina social y de los que hemos luchado por un sistema de salud distinto y que hemos luchado por el derecho a la salud en su sentido amplio, tenemos muy distintas evaluaciones en cada momento y en cada país sobre nuestros avances y retrocesos, y eso es precisamente lo que queremos también discutir en el Congreso. Es del todo natural que cuando uno se compromete con los procesos y trata de hacer cosas, pues ve los avances, a veces otros le hacen ver a uno que pues no tuvo tales avances tan importantes, pero pues es parte de un proceso en el que estamos todos comprometidos, y pues surge aquí una idea muy importante que nos lanza Odilia, de que nos va a compartir su ensayo sobre el sistema de salud. Vamos a invitar a todos a que manden la tarea. Todavía hemos estado prorrogando una semana la entrega de las tareas. Vamos también a prorrogar una semana la entrega de esta tarea, en donde cada quien va a escribir sobre el comparativo entre lo que dice el libro de los sistemas de salud en Sudamérica y lo que ustedes consideran, y vamos a socializarlo entre todos. Si nos ayudan un poquito a subirlo en Word con letra Arial de 12 puntos, nos ayudaría que hagamos un formato único. Hacemos un formato único y luego se los enviamos a todos,
de forma de socializar este tipo de experiencias y esta discusión, ¿no? Entonces, Odilia, súbelo a la plataforma y mándalo por los correos, no hay problema, pero yo creo que vale la pena que hagamos lo mismo todos los que estamos en el curso. Hay dos o tres países que no están en el libro de Sudamérica, todos los centroamericanos y México. Me han estado preguntando que qué hacen los de México. Bueno, pues escribamos un pequeño ensayo en términos de lo que dice la introducción del libro, que empieza en la página 13 del libro de Sistemas de Salud en Sudamérica, y hagamos un pequeño ensayo sobre los rasgos característicos de cómo vemos el sistema de salud en México, de forma que lo podamos socializar también con los compañeros. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, ¿hay más preguntas? ¿Alguna que se nos haya quedado por ahí? Pueden abrir su micrófono y hablar, ¿eh? Yo se lo cerré porque se metía mucho ruido, pero ustedes lo pueden abrir y hacer la pregunta que deseen. Oscar, no sabemos, Oscar ya no pudo participar, ya no está. ¿Algún inconveniente tendría o tuvo problemas de conexión? Bueno, y acá nos prometen también un resumen del sistema de salud suizo, del que no sabemos absolutamente nada, entonces se agradecerá que nos llegue ese resumen y lo difundimos. El grupo de investigación en salud dicen que Oscar se fue de parranda, ¿es posible? ¿Más preguntas no tenemos? No, todo muy claro. Bueno, Todo quedó muy claro. quiero cerrar nada más con 3 minutos. O sea, yo creo que todas estas preguntas, que toda esta controversia que tiene se fue mal implementada, etc. Lo que nos ayuda en la medicina social es tener método para estructurar y analizar. Y yo creo que eso es la finalidad de este curso, porque no es la medicina social o salud colectiva, lo que nos permite hacer es como tomar un paso para atrás para volver a analizar la realidad, para ver qué es que debemos y cómo podemos explicar las cosas dentro de lo que es la situación donde estamos actuando. Entonces, yo creo que eso es la finalidad de ese curso introductorio en medicina social, precisamente dar esos instrumentos teóricos, metodológicos, hasta técnicos, para poder abordar o entender la realidad de una manera distinta. Bueno, muchas gracias por su paciencia y pues nos encontraremos en el camino de la vida. Hasta luego. Bueno, vamos nada más a cerrar esta sesión. Queremos hacer un reconocimiento y un cariño a nuestra compañera Katia Evenschutz. Tal vez muchos de ustedes la conocieron, si no personalmente, por sus escritos. Se nos fue Catalina esta semana. Ella pues es una figura dentro de la medicina social latinoamericana y mexicana en particular. Fue profesora en la UAM, fue fundadora o casi fundadora de ALAMES, participante en todos sus congresos. Ella fue coordinadora general de ALAMES en uno de los periodos hace aproximadamente 10 años. Entonces, bueno, pues se nos fue Catalina y le mandamos desde acá pues un abrazo muy grande. Y pues todos los que no están enterados, bueno, pues los enteramos de ese asunto. Juan, ¿querías comentar algo por ahí? No, también me acerco a este abrazo comunitario que le hacemos llegar a Katy, cada uno desde donde estamos, y agradecer a ASA por como siempre, ser tan solidaria en esto de compartir todos sus conocimientos y su claridad de docente. Abrazos para todos. Bueno, pues le agradecemos a Cristina su tiempo y su dedicación y nos vemos en la próxima sesión. Cada sesión que nosotros hacemos vamos invitando al expositor anterior, de forma que si te quieres conectar, Cristina, pues te mandamos el vínculo. Vamos, nos toca salud y trabajo para la próxima semana o los próximos 15 días y todavía no tenemos un invitado, pero lo vamos a buscar bien. Hasta luego a todos.
Hasta luego, un abrazo a todos y todas. Y todas, claro. Adiós. Chao. Saludos. Saludos. Chao.